Sin duda que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Hospitalidad Pagana, en el libro de Hechos, capítulo 16. Sí, mis hermanos, vamos a orar mientras vemos un poquito más de información de lo que es el segundo viaje así mismo de Pablo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos. Gracias por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia en nuestra vida. Padre, te amamos. Padre, más que palabras, Señor. Necesitaríamos darte al nosotros no merecer tu misericordia, pero tú nos las has dado, al no merecer tu perdón, pero tú nos las has dado. Padre, te pedimos por cada mente, cada vida, cada corazón, Señor, que quizás está teniendo dificultad, perdonándose a sí mismo. En este momento, Padre, pedimos, Señor Espíritu Santo, que tú vengas y que intervengas en lo más profundo de cada corazón, Padre, y que podamos aceptar tu perdón divino, tu perdón perfecto. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 16, el segundo viaje misionero de Pablo, comienza con un nuevo compañero que se llama Silas, pero pronto el equipo aumentó y se duplicó cuando Timoteo se les unió en Listra y Lucas también en Troas. Inicialmente Pablo y Silas recibieron una recepción afectuosa en Filipos, pero pronto experimentaron azotes y también encarcelamiento por interrumpir un fructífero negocio de adivinación. No obstante, Dios usó esto para salvar al carcelero que estaba en ese lugar también y también a su familia. Una información general un poquito aquí sobre quién era Silas. Silas fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Él representó a la iglesia llevando la carta de aceptación que preparó el concilio de Jerusalén asimismo para los creyentes gentiles en Antioquía. Asoció también muy estrechamente con Pablo desde el segundo viaje misionero, y cuando estuvo en prisión con Pablo en Filipos, entonó canciones de alabanzas a Dios. Actuó como secretario también de Pablo y de Pedro. En lecciones de su vida, aprendemos de la vida de Silas que el compañerismo es parte importante del ministerio eficaz, también que Dios nunca garantiza que sus siervos no sufrirán. También que la obediencia a Dios a menudo significa renunciar a a lo que nos da seguridad. Datos generales, pues, ¿dónde toma lugar esta historia? Él era un ciudadano romano que vivió en ese tiempo en Jerusalén. La ocupación fue uno de los primeros misioneros y contemporáneos de Silas sería Pablo, Timoteo, Pedro, Marcos y también Bernabé. Así que podemos ver, hermanos, que Timoteo es el primero de la segunda generación mencionada en el Nuevo Testamento. Su mamá Eunice y su abuela Loida, como dice segunda de Timoteo 1:5, se convirtieron en creyentes y fielmente influyeron a sí mismo en él. Y a pesar de que el padre de Timoteo, al parecer, no era cristiano, la fe de su madre y de su abuela prevalecieron. Nunca debemos de subestimar las consecuencias al alcance, ¿verdad?, de un niño para que así ame al Señor desde pequeño. Timoteo y su madre Eunice eran de Listra. Tal vez Eunice oyó predicar a Pablo cuando estuvo allí durante su primer viaje misionero en el capítulo 14, versículo 6 al 18. Y Timoteo fue el hijo de una madre judía y un padre griego. Para los judíos, un mestizo, que vendría siendo, ¿verdad?, una mezcla de judío y romano. Un mestizo como un samaritano en este caso, y de ahí viene que Pablo le pide a Timoteo que se circuncidara para borrar algo del estigma que pudiera tener entre los creyentes judíos. Hay que entender, hermanos, que a Timoteo no lo obligaron a circuncidarse. El concilio de Jerusalén lo decidió en el capítulo 15, pero él voluntariamente lo hizo para pasar por encima de cualquier barrera que impidiera su testimonio a sí mismo por Cristo. No sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fueran a Asia. Quizás fue mediante un profeta, una visión, una convicción interna o alguna otra circunstancia, pero hay que entender, ¿verdad?, que conocer la voluntad de Dios no significa que no significa que debemos de escuchar su voz, ¿verdad? Él dirige nuestras vidas de diferentes formas. No hay una forma nada más que Dios nos puede hablar a nosotros. A la gente, ¿verdad?, cristiana madura, que tiene una buena relación con Dios. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que nuestro plan esté en armonía con la palabra de Dios. También debemos de pedir a los cristianos maduros, quizás que, ¿verdad?, que estas personas nos guíen en consejo.
También analizar nuestros motivos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y también orar para que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a la voluntad divina de Dios. El Espíritu es otra manera de referirse al Espíritu Santo cuando le menciona como Espíritu en el capítulo 16 del 7 al 9. El Espíritu Santo cerró la puerta dos veces a Pablo de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía de tomar para anunciar el Evangelio. Pero entonces luego en el capítulo 16, versículo 9, una visión, a Pablo se le da una dirección definitiva y él y sus compañeros obedientemente viajaron a Macedonia. El Espíritu Santo nos guía a buenos lugares, pero asimismo también nos aparta de los malos lugares. El uso del pronombre en Hechos 16:10 indica que Lucas, escritor del Evangelio de Lucas, y este libro unió a Pablo y a Silas y a Timoteo en su viaje. Fue un testigo ocular de la mayoría de los incidentes narrados en este libro. Un testigo ocular significa que lo pudo ver con sus propios ojos. Filipos era una ciudad clave en la región de Macedonia, que hoy es conocido como el norte de Grecia. Pablo fundó la iglesia durante su visita, como dice capítulos, en los años 50-51 después de Cristo. Más tarde escribe una carta a la iglesia, el libro de Filipenses, quizás desde una prisión en Roma en el año aproximadamente 61 después de Cristo. La carta fue personal y cariñosa, mostrando su profundo amor y amistad por los creyentes de allí. En su carta les agradeció el regalo que le enviaron, anunciándoles también una próxima visita de Timoteo y de Epafrodito, instándoles a superar cualquier desunión y animando a los creyentes a no ceder en medio de la persecución. Así que lo que estaba buscando era, ¿verdad?, alcanzar armonía entre los hermanos y las hermanas, que es algo importante que tenemos que tener aún hoy día. En el arco interior de la ciudad se hallaba una prohibición en contra de traer una religión desconocida. De ahí que esta reunión de oración se llevaba a cabo fuera de la ciudad, al lado del río. Entonces, hermanos, ahí en ese arco, recuerden que en el medio del desierto, ¿verdad? Se hacía, vamos a decir que este es el desierto. Aquí se ponía, vamos a decir, se hacía como una cerca. Usualmente, ¿verdad? Era hecha como de bloques o ladrillos. Entonces, había una entrada. Así que aquí está la entrada, vamos a decir, y entonces todo esto está cerrado. Y por ahí es que se entra y se sale. Entonces, las leyes no permitían entonces hacerlo adentro, así que justo tenía que estar fuera de esta área que estaba designada como lo que era el domicilio donde estaban ellos. Después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia Macedonia, Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres, pero Pablo nunca permitió que ataduras de género ni cultura impidieran predicar el evangelio. Predicó a esas mujeres y una comerciante influyente llamada Lidia, que ella creyó. Esto abrió las puertas para el ministerio en esa región, y en la iglesia primitiva Dios a menudo obró en las mujeres y a través de ellas también. Lidia era vendedora de púrpura, de manera que quizás tenía recursos económicos. La vestimenta de púrpura era valiosa y costosa, que se usaba casi siempre como muestra de nobleza o realeza, así que muchas veces se veía, ¿verdad?, lo que era en los reinos de los gobiernos y consecutivamente. Lucas se saca las historias de tres individuos que se convirtieron a través del ministerio de Pablo en Filipos. Lidia, la comerciante influyente, en el capítulo 16-14. La muchacha esclavizada por posesión demoníaca, capítulo 16, del 16 al 18. Y el carcelero, capítulo 16, del 27 al 30. El evangelio impactó en todos los estratos sociales, como los continúa haciendo, hermanos, en el día de hoy. ¿Por qué la familia de Lidia se bautizó luego que ella respondiera en fe al evangelio? Hay que entender, hermanos, que el bautismo es una señal de identificación con Cristo y su comunidad. Y a pesar de que quizás no todos los miembros de la familia decidieran seguir a Cristo, como no lo sabemos, este era ahora un nuevo hogar cristiano. El espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de los malos espíritus, y la adivinación era una práctica común asimismo en Grecia y en la cultura romana. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas, hermanos, pensaban que podían anticipar hechos futuros, interpretando pronósticos al grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte. Y esta joven poseída tuvo un espíritu demoníaco que le enriqueció, dándole la facultad
de interpretar señales y decir a la gente su suerte. Su jefe explotó su condición desafortunada para beneficio a sí mismo personal. El capítulo 16, 17 al 18, lo que dijo la joven poseída era cierto, a pesar que la fuente de sabiduría era un demonio. Hay que entender esta pregunta, hermanos. ¿Por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Y por qué fue que esa verdad lo incomodó? Si Pablo hubiera aceptado la palabra del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas al demonio. Así que ojo con eso. Esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo. La verdad y el demonio, hermanos, no se mezclan. A Pablo y a Silas los desnudaron en el capítulo 16, 22 al 25. Los golpearon y los azotaron. Y pusieron en el cepo del calabozo también, más adentro, le pusieron ahí. Eh, Impactados por esta triste situación, alabaron a Dios, oraron y cantaron. De manera que los otros prisioneros hermanos los oyeron, sabiendo lo que habían experimentado, lo que habían pasado y sufrido. Así que, hermanos, aprendemos que no importa nuestra situación, debemos de alabar a Dios, ya que otros pueden entregarse a Dios en medio de nuestro momento difícil, de nuestro sufrimiento, por nuestra actitud hacia el Señor. Los cepos se hacían de dos pedazos grandes de madera, unidos con abrazaderas de hierro, dejando agujeros lo bastante grandes para poder así los tobillos. Las piernas de los prisioneros quedaban transversalmente al madero inferior y algunas veces se insertaban también tobillo en los tobillos y también en las muñecas. Pablo, que no cometió crimen alguno y que era un hombre pacífico, le colocaron en cepos designados para los prisioneros más peligrosos y que requerían, hermanos, más seguridad, una seguridad absoluta. Pablo, porque se le vio como que una amenaza. Buena pregunta. El carcelero desenvainó su espada para matarse, porque los carceleros tenían la responsabilidad de sus prisioneros y debían de dar cuenta si llegaban a escapar. Capítulo 16, del 30 al 31, vemos aquí que la reputación de Pablo y Silas en Filipos era bien conocida. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de manera simple. Debemos de creer en el Señor y seremos salvos, como dice Romanos 10, 9 y Primera de Corintios 2, 3, Efesios 2, del 8 al 9 y Filipenses 2, 11. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Si usted nunca ha confiado en Jesús para su salvación, hágalo ya. Su vida se llenará de gozo, al igual que la del carcelero. El capítulo 16, versículo 31 hasta el 34, vemos que Pablo y Silas tomaban en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de la salvación fue para el carcelero, pero no solo para él, sino también para su familia, incluyendo a los sirvientes. La fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Pero ahora hay que entender que aunque él compartir de su familia, no significaba que iban a ser salvos, porque ellos tienen que decidir. Pero ellos están escuchando lo que está diciendo él en base a su experiencia y como es una persona de confianza, no es un desconocido, van a utilizar esto como una entrada un poquito más íntima, ¿verdad? De entendimiento. Y usualmente la gente se va a dejar llevar porque es algo positivo. Podemos ver también asimismo que Pablo rehusó en el capítulo 16, 37 y 38 a liberarse y a escapar a fin de enseñar a los magistrados en Filipos una lección y proteger a los otros creyentes de los tratos que Silas y él habían recibido. Se divulgaría la noticia de la inocencia comprobada de Pablo y Silas, de que los líderes los liberaron y que los creyentes no sufrieran persecución, sobre todo si eran ciudadanos romanos, porque hermanos, al ser ciudadanos romanos, ellos no se supone que hubieran experimentado ese tipo de castigo.
ya que ese castigo no se le podía dar a personas que que tenían ciudadanía romana, pero le pasó. Entonces, la ciudadanía romana ofrecía ciertos privilegios y estas autoridades en Filipos temían porque era ilegal azotar a un ciudadano romano. Además, un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, el cual no se le otorgó ni a Pablo ni a Silas. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por lo que aprendemos, Señor, de la vida de los siervos, Señor, que nos cuentan tu palabra, Señor, las historias de ellos. Gracias, Padre, por poder ver la fe en acción. Padre, por poder ver aún la liberación, Señor, de la cárcel y el hecho de que aún así se mantuvieron firmes y no escaparon, Señor, ocupándose y pensando en las mismas personas que les estaban haciendo el daño. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes de acuerdo a tu voluntad diariamente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.